El tema que el Señor me dio es el orden de Dios en la familia. El orden de Dios en la familia. Estoy muy interesada en el tema de la familia por todo lo que se está pasando, se está viviendo, todo lo que está sucediendo en el mundo y en México también. México se caracterizaba porque era una nación en donde tenía, ¿verdad? Los padres tenían responsabilidad, compromiso, ¿verdad? Con la esposa, con los hijos, y eran educados, ¿verdad? Los hijos de una manera muy respetuosa, obediente. Y ahora estoy preocupada porque ya no hay, ¿verdad?, familias integradas. Pueden ser diversas causas, ¿verdad? Pero sí me preocupa lo que es lo que está pasando con estas familias o con la familia mexicana. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, les tocó todavía el tiempo, ¿verdad?, que nos enseñaron a tener respeto y honra por los papás. Y los papás, ¿verdad?, llegaban y nos cuadrábamos, ¿verdad?, con la mamá, con el papá. A mí me tocó todavía que cuando llegaba mi papá, le besaba la mano, ¿verdad? Y él ponía su mano y era una muestra de respeto, ¿verdad? Y lo que decía papá se obedecía, y cuando no obedecía el hijo, ¿verdad?, era o una buena nalgada o con un cinturón, pero había disciplina, había hábitos, había educación. Y aún también dentro de las escuelas se le daba un lugar, ¿verdad?, muy especial al maestro, y el maestro tenía autoridad sobre los hijos. Ahora, si ustedes analizan cómo están las familias de ahora los hijos les pueden gritar a los padres y a veces hasta se van a golpes. Tenemos ejemplo de algunas familias donde le han pegado los hijos a los papás. Eso está tremendo, ¿verdad? Han sido unos cambios muy, muy bruscos. Y dentro de la escuela también, ahora con las leyes que tenemos, el maestro ya no puede decirle nada al alumno, porque si no, luego hay una sanción, una llamada de atención para el maestro. Y antes los papás decían, sí maestro, sí maestra, ajá, había ese respeto, esa honra. Y ahora todo está de cabeza, ¿verdad? Todo anda mal. Por eso es que me interesó mucho, y Dios me lo confirmó, hablar acerca de la familia, ¿verdad? Tenemos desintegración familiar, tenemos divorcios, separaciones, pleitos y problemas, enfermedades también dentro de la familia, muertes, no se diga ahora que acaba de pasar lo del COVID. Así que hay también abandonos, ¿verdad?, de padres y de madres hacia los hijos, o los hijos ahora ya se independizan, a los 12 años ya quieren poner su departamento, ya no quieren obedecer, ¿verdad? Ya se van con sus cuates a Acapulco y a otros lugares, a la disco, o ahora se llama antro, ¿verdad? Pero ya quieren hacer su vida independiente, no quieren estar bajo, ¿verdad?, sujeción y sumisión de los padres. Han dejado de reconocer que los padres son autoridad y son puestos por Dios. Y dentro de los hogares, dentro de las familias, hay falta de gobernabilidad, falta de comunicación, falta de tiempo también para la familia, para educar, para hablar, platicar, convivir, para ayudar, para servir. Ya no hay, ¿verdad?, conciencia de que soy parte de esta familia y tengo que ayudar y tengo a alguien a quien darle cuentas. Todo eso se está perdiendo. En la iglesia, de verdad, una mamá tras otra o los papás, pastora, ¿qué podemos hacer? Mire que mi hijo está de rebelde, ya no quiere obedecer y hace lo que quiere y nada más está pegado en el celular o en la computadora, o en la tablet. Entonces, ese es el pan de todos los días, ¿verdad? Las quejas, ¿verdad?, o las
inquietudes y angustias de los padres, dice, hable con él y dígale, y muchos padres están esperando que en la iglesia podamos resolver sus problemas, o también están esperando que cuando vaya a la escuela, ahí, ¿verdad?, se va a resolver la situación, cuando se tiene que resolver ahí en casa. Hay violencia, destrucción, hay falta de atención, ya no hay tiempo para los hijos, hay abusos en la familia, abusos verbales, físicos, emocionales, sexuales, psicológicos. Y lo más importante es que hay falta de enseñanza de Dios, hay falta de enseñanza de su palabra y hay falta de enseñanza de los principios y valores. Mi papá, aunque éramos en ese tiempo católicos, pero siempre tenía una Biblia muy grande, de esas rojas católicas con filos dorados, bien choncha, bien gruesa. Y siempre mi papá, por lo menos una vez a la semana, nos reunía a todos los hijos, ¿verdad? Nosotros fuimos 15 y en ese tiempo pues quedábamos como 9, 11 más o menos, pero a todos nos reunía. Mi papá se daba ese tiempo para reunirnos y leernos porciones de la Biblia. Siempre nos daba mensajes, ¿verdad?, sobre todo del Nuevo Testamento. Así que cuando es uno chico, pues no hace uno caso de eso. Ay, qué aburrido, ay, qué cansado, ay, ya que se calle mi papá, ay, otra vez con lo mismo, hoy otra vez me va a hablar de Dios. Pero ahí estaba la enseñanza de un padre, ¿verdad? Y que aunque en ese momento yo no le di importancia, ahora que conozco a Cristo y conozco su palabra, digo, esto me lo enseñó mi papá, ¿verdad? Porque dice que Jehová Dios envía su palabra para aquello por lo cual, ¿verdad?, Él quiere que se lleve a cabo, que se cumpla. Y dice que su palabra no regresa vacía. Mis padres recibieron a Cristo, ya están con el Señor, pero yo digo, ay, si mi papá viera ahora cómo estoy enamorada, ¿verdad?, de Jesús y cómo he aprendido tanto a través de este libro maravilloso que es la Santa Biblia, que son las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios que mi papá decía, Dios tiene para ti algo especial. Y yo decía, sí, sí. Y yo lo relacionaba con otras cosas, con una profesión, con otras cosas. Pero ahora veo que mi papá, ¿verdad?, él conocía a Dios, aunque era católico, pero sí conocía a Dios, y él seguramente recibió promesas y él me decía, Dios tiene algo para ti especial. Ajá, yo sí, sí, sí. Ya cuando yo me hice cristiana, bueno, recibí a Cristo y fui cristiana, le comuniqué a mi papá y no le gustó mucho la idea porque éramos católicos. Entonces no le gustó la idea de que ya no iba a ir a la iglesia católica, sino ahora ya me reunía en una iglesia cristiana. Mi papá se molestó por 7 años, dejó de visitarme en la casa y dijo que para él estaba yo muerta por haber cambiado de religión y que estaba yo mal, que estaba torcida. Digo, no, papá, al contrario, ahora es cuando realmente estoy en el camino verdadero, porque dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que todo eso se lo compartía a mi papá y finalmente, ¿verdad?, después de que le diagnosticaron, años después, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Ahí fue donde él recibió a Cristo y fueron 4 meses más todavía que él vivió, pero vivió enamorado y apasionado por Jesús, también mi mamá y algunos de mis hermanos. Así que Dios cumple sus promesas y doy gracias a Dios que mi padre sembró, ¿verdad?, en mí desde pequeña la palabra de Dios. Así que hay fruto, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, principios y valores. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿quién formó la familia? ¿Dónde y cuándo se formó la familia? ¿Qué propósitos, verdad, tiene Dios al formar la familia? Son preguntas que nos hacemos y a veces, pues sí, la familia, pero no sabemos a veces de dónde salió. Así que la familia es un diseño divino, ¿verdad? Y la familia divina lo forma la Trinidad, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto está en Génesis 1:26, en Juan 5:6-8 y Lucas 3:21 y 22. Es ahí donde están las bases de la formación, ¿verdad?, de la familia divina. Así que tenemos la familia divina, está formada, ¿verdad?, por la Trinidad. Y a usted con calma, por favor, yo les recomiendo que cuando vengan, ¿verdad?, a la reunión, al servicio, ¿verdad?, a congregarse con toda la iglesia, traigan su Biblia, ¿verdad?, o al menos su celular. A veces los chavos dicen, no, pues aquí traigo mi cel. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, les vamos a abrir nuestra Biblia. No, pues están ahí comunicándose, chateando, ¿verdad?, con sus cuates o la novia, y realmente no le dan el uso correcto, ¿verdad?, al celular. No es malo el celular, sino saberlo usar correctamente. Y sabemos que pues, mucha gente ahora ya depende, ¿verdad? A veces nos esclavizamos o se han esclavizado al celular. Muy importante, cuando usted venga a la iglesia, si puede traer su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. El día viernes estuvieron obsequiando Biblias en esta iglesia para las parejas nuevas, así que a lo mejor por ahí les quedaron algunas. Y si no tiene usted Biblia, pueden venir con los pastores, seguramente le pueden regalar una. Así que entonces yo le recomiendo eso, y tráigase un cuaderno, una hoja, una plumita y anote los puntos más importantes, anote las escrituras, y cuando llegue usted a casa o que tenga un tiempo, corrobore realmente lo que aquí se está enseñando, porque esta iglesia es una iglesia que guarda y enseña la sana doctrina, guarda y enseña el evangelio, no cualquier evangelio, porque evangelio quiere decir las buenas nuevas, pero es el evangelio del Señor Jesucristo, es el evangelio de la salvación, y eso es lo que se enseña en esta iglesia. Es una iglesia saludable, así que sígase reuniendo y traiga ahí a la comadre, al sobrino, al hijo, al esposo, a la esposa, a la abuelita, para que también ellos tengan la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, conozcan a Jesús y permitan que Jesús entre a sus vidas y a sus corazones. Entonces vamos a ver, la identidad familiar está en Dios. En Efesios 3:14-15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí podemos ir a esta escritura, nos está mostrando, ¿verdad?, que el nombre de la familia está, ¿verdad?, en el corazón de Dios. Y ahí es donde surgió la familia tradicional, que está formada por mamá, por papá y por los hijos. Y luego ya vienen los nietos, los bisnietos, tataranietos. Nosotros tenemos un nieto que tiene 5 meses, que está hermoso, pero ahí ha venido a dar una alegría tremenda a toda la familia. Ustedes saben que los niños siempre traen cosas muy lindas, ¿verdad? Vienen a mover a todos. Así que la familia es una palabra que está arraigada en Dios. Dios, Padre, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo también. Dios en sí mismo, ¿verdad?, es una familia divina. ¿Por qué? Porque son 3 personas, ¿verdad?, pero en un solo Dios. O sea, es Dios manifestado, ¿verdad?, en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el origen de la familia, ¿verdad?, natural está en Génesis 1:27, que es la creación del hombre, varón y hembra. Repita conmigo, varón y hembra. Otra vez, varón y hembra. En Génesis 2:18, del 22 al 24, es donde se instituye la primera familia, ¿verdad?, el primer matrimonio a través de Adán y Eva. Luego tuvieron sus hijos, Caín y Abel, aunque Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad?, por causas de las ofrendas, que era más aceptable, ¿verdad?, para Dios la ofrenda de Abel y la de Caín no mucho, y él tuvo coraje, celos, envidia, y que se lo echa, ¿verdad?, a su hermano Abel. Pero aún de ahí
¿verdad? Más descendientes hasta llegar, vinieron otros descendientes hasta llegar a Noé, Abraham, después del diluvio, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó, que se acabó con todos los seres humanos, pero Dios da otra oportunidad, ¿verdad? Y a través de Noé, que fue el único que se salvó junto con su familia y todas las especies de los animalitos, ¿verdad? Que Dios le dio la indicación. Entonces, a través de Noé viene nuevamente, ¿verdad? La formación de otras familias, Abraham, Isaac, Jacob y todos los descendientes, ¿verdad? Que tuvo Noé, y que de ahí también nosotros, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de estar también ahora como descendientes, ¿verdad? De Dios. Así que Dios creó al ser humano hombre y mujer, varón y hembra, a su propia imagen, no como individuos solitarios, sino dos personas de diferente sexo, ¿verdad? Pero con un mismo propósito. Ahora vamos a ver entonces el diseño de la familia. En Génesis 2, 18, 22 y 24 y Génesis 4, 1 y 2, Dios diseñó la familia. Fíjese bien, no la hizo por computadora, porque todavía no había, ¿verdad? No la hizo o con materiales de reuso, de desecho. No la hizo también en un laboratorio experimentando. A ver, voy a hacer una persona que se parezca como a la mujer o un hombre así, sino él tenía un plan para diseñarnos, ¿verdad? A ti y a mí, ¿verdad? Y para la raza humana. Y la familia, Dios no la hizo, ¿verdad? Como un resultado de pruebas o de investigaciones. La familia es un diseño de Dios, no es un resultado, ¿verdad?, de los gobernantes, de los políticos, ¿verdad?, o de la sociedad. Es un diseño que las manos de Dios, ¿verdad?, formaron, y por eso es que estamos tú y yo aquí. Así que la familia divina es un modelo para el diseño de la familia tradicional. La familia divina es un diseño y un ejemplo, ¿verdad?, para el diseño de la familia tradicional. Así que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre porque Él es como mamá, como una madre, ¿verdad?, que cría, que ama, que instruye, que educa y corrige y también nos disciplina. ¿A cuántos les gusta que el Padre los discipline? ¿Verdad? Y duele, pero es bueno porque Él es el único que nos puede corregir. Y Jesucristo, ¿verdad?, representa ahora nosotros también como hijos que tenemos nuestros padres, papá, mamá, los que todavía los tienen, pero Jesucristo representa al Hijo, que esta escritura está en Juan 5, 26 y 27, y el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios. Así que entonces el varón y la mujer, ¿verdad?, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros podemos ver cómo Dios primero formó a Adán y lo formó del polvo de la tierra. Y dice que sopló sobre de él aliento de vida. Y la formación, la creación de la mujer no fue de la misma manera. A nosotras ya no nos hizo Dios, ¿verdad?, de polvo, de lodo, sino que sacó una costilla, y de esa costilla, que es hueso, fue que Dios, ¿verdad?, formó a las hermosísimas mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Pensé que iban a gritar amén. Así que entonces ya no hubo necesidad de que Dios soplara sobre nosotras como lo hizo con Adán, sino que de la esencia que ya tenía Adán, la esencia de Dios, ¿verdad? De esa esencia, como ya su costilla tenía la esencia de Dios, entonces de esa costilla formó una hermosa mujer llamada Eva, y el soplo del aliento, ¿verdad?, también se nos pasó a nosotras, porque Él sopló sobre todo el ser de Adán. Así que vamos a ver ahora cuál es el propósito para la familia.
Dios forma el primer matrimonio, ¿verdad? Para complementarse. El primer matrimonio lo formó ¿quién? Adán y Eva. ¿Quién? Adán y Eva. Para complementarse entre sí. Eso está en Génesis 1:28. Dios forma ese primer matrimonio. Y de ahí descienden varias familias. Así que el propósito de Dios para formar la familia es honrar a Dios, realizar diferentes tareas y actividades de una manera ordenada, organizada y unida. Y también, ¿verdad?, nos enseña Dios a hacer un matrimonio y una familia disciplinada, porque eso fue lo que le enseñó a Adán. Así que nosotros podemos ver cómo Dios diseñó a esta pareja, cómo tenían que estar juntos, trabajar juntos y unidos, no solamente, ¿verdad?, como grupo, como equipo, pero también unidos. Así que Dios le dio las indicaciones, ¿verdad?, a Adán de cómo debería de trabajar en ese tiempo ahí en el huerto. Como estaba solito, pues él se dedicó a ponerle nombre a todos los animales, los que están en el mar, en la tierra y los que también andan en el aire. Y se dedicó, pues no tenía nada que hacer, no tenía preocupación, ¿verdad?, de llevar hijos a la escuela ni nada de eso. Así que tenía todo el tiempo del mundo, ¿verdad?, para estar poniéndole nombre también a toda la naturaleza, como son los árboles, las plantas, las flores. Así que no sabemos exactamente, ¿verdad?, cuánto tiempo se llevó Adán en ponerle el nombre a toda la creación, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios lo miró, ya que terminó de ponerle nombres, ¿ahora qué hago? Y dijo Dios, lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que entonces ya fue que formó a Eva. Y en el gobierno de Dios, ¿verdad?, Dios estableció 3 instituciones. Uno es la familia, la iglesia y el gobierno. Repítame, por favor, las 3 instituciones: la familia, la iglesia y el gobierno. Son las 3 instituciones, ¿verdad?, formadas, creadas por Dios. Así que dice en Efesios 5:23, es el orden de Dios para la humanidad. Y como Dios es un Dios de orden, Él dejó bien establecido, ¿verdad?, cómo debería formarse la familia y cómo debería conducirse la familia. Dice en Efesios 5:23, Dios es cabeza de Cristo. Fíjese, Dios es la cabeza, el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el varón es la cabeza de la mujer. Veamos entonces cuál es el orden de Dios. Por eso es que ahora está todo mal, todo de cabeza, porque se ha perdido este orden. ¿Verdad? Los hombres no se sujetan a Dios, las mujeres no se sujetan a los hombres y los hijos no se sujetan a los padres. Así que Dios pone al hombre como cabeza para gobernar y dirigir. Aquí sí se refiere al hombre, al varón, ¿verdad? Dios lo dejó como cabeza, porque cuando Dios, ¿verdad?, habla con Adán y le da indicaciones de lo que tiene que hacer y también le da indicaciones que dijo, de todo árbol puedes comer, menos, ¿verdad?, del árbol del bien y del mal, que está, ¿verdad?, ahí en el centro de toda la naturaleza que estaba ahí. Entonces, ¿quién le enseñó a Eva, ¿verdad?, lo que debería de comer y lo que no debería de comer? ¿Quién le enseñó a Eva? ¿Dios? Adán, ¿verdad? Porque Adán lo creó primero y luego lo pone, ¿verdad?, como dirigente, como responsable, ¿verdad?, lo pone a trabajar para que entonces él pueda empezar ahí a ejercer su autoridad, su gobierno. Así que entonces para gobernar se requiere una cabeza, un dirigente, un sacerdote, para que se cumplan los propósitos y funciones
¿verdad? En la familia, en la nación, en la iglesia, en una empresa, siempre hay una autoridad que Dios establece. Así que a veces se nos hace fácil burlar la autoridad. Cuando vamos manejando, aquí yo sé que no pasa porque todos manejan muy bien, pero en la Ciudad de México, híjole, si quieres aprender a manejar, vete a la Ciudad de México y entonces vas a aprender a manejar en cualquier parte del mundo. Pero allá están pues los semáforos, ¿verdad? Y los señalamientos o señalizaciones de las avenidas, de las calles. Y con todo y eso, cada quien da vuelta donde quiere, se pasan los semáforos, ¿verdad? Y no respetan, ¿verdad?, la autoridad puesta y no respetan los reglamentos que se han puesto para un mejor, ¿verdad?, funcionamiento de tránsito. Así que eso trae consecuencias. Por eso es que Dios dejó gobierno, dejó autoridades, para que entonces nos sometamos, porque lo dice la palabra de Dios. Sométanse a toda autoridad, ¿verdad? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y a veces no nos gusta que nos pongan reglas, que nos pongan límites. Y por eso hacemos lo que queremos y por eso está el mundo de cabeza. Así que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, ¿verdad? Y podemos ver que cuando en el libro de Génesis, en capítulo 3, desobedecen a Dios y caen en pecado, Dios, ¿a quién llamó primero? Adán, ¿verdad? No se dirige a Eva, pero Adán le dice, ¿dónde estás tú? Eso quiere decir, ¿qué pasó? Te di indicaciones, ¿verdad?, de que no podían comer de ese árbol, pero como fueron conquistados, fueron motivados, estimulados, ¿verdad? Sobre todo Eva, cuando la serpiente aparece, que es Satanás, ¿verdad? Y aparece ahí cuando estaba Eva por ahí solita. Tal vez Adán andaba haciendo otras cosas, pero en ese momento estaba Eva solita y se presenta, ¿verdad? Seduce la serpiente a Eva. Imagínense de qué manera habló la serpiente a Eva, ¿verdad? Que ella permitió, ¿verdad?, escuchar la voz de Satanás, de la serpiente, cuando ella solamente había escuchado la voz de Dios, la voz de su esposo, y ella se prestó, la convenció y aceptó oír la voz de la serpiente con preguntas, ¿verdad?, que llevaban astucia. Astucia es inteligencia con maldad. Así que le empezó a hacer preguntas, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, para que empieza con una pregunta que la hace dudar. Y debe haber sido una voz muy sensual, muy convincente, de tal manera que ella puso atención. Y empieza ahí un diálogo. Entonces empieza, ¿verdad?, a seducirla por el oído y llega al punto que le dice, pueden comer de ese árbol, porque de ese árbol, de ese fruto, ¿verdad?, van a recibir muchos beneficios, van a ser como dioses, ¿verdad? Vas a saber más sabiduría, inteligencia y vas a ser como Dios. Y ella, ¿verdad?, con ese espíritu de ambición, de orgullo, de soberbia, entonces también nosotros vamos a ser como Dios y vamos a saber lo mismo que Dios. Entonces la conquistó, la convenció y ella es la primera que le da la mordida a ese fruto. No sabemos qué fruto era porque no lo menciona la Biblia. Sin embargo, ¿verdad?, se simboliza ese fruto con una manzana. Y dice que ella lo estaba comiendo cuando tal vez llegó ahí Adán y le pareció bueno y sabroso. Claro, porque era fruto, ¿verdad?, de la sabiduría, de la verdad, del bien, y por eso le fue, ¿verdad?, a ella le fue acepto ese fruto. Y cuando llega Adán, entonces no sé cómo se presentaría Adán,
¿verdad? Ahí en ese momento, en esa escena, ¿qué has hecho? Pero ella, tal vez con su belleza, con una sonrisa, con sus palabras, que a veces las mujeres somos muy convincentes, ¿verdad? Y logramos muchas cosas que a veces queremos. Entonces, ¿cómo se le presentaría, ¿verdad? Eva a Adán de tal manera que dice, ay, mi amor, no te fijes, olvídate lo que dijo Dios, pero prueba esto, está bien delicioso para ti, para mí. Y entonces él, en vez de decir, no, Eva, ten cuidado, ¿verdad? El Dios dijo, y en vez de que le recordara las indicaciones de Dios, entonces él accede y cede a comer, ¿verdad? Ese fruto. Y entonces ahí es, en el momento que dicen, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero dice que en el momento que Adán estaba comiendo de ese fruto, ¿verdad? Y lo estaba pasando por esta parte de la garganta, dice que en ese momento, ¿verdad? Aparece Dios. Y es cuando le pregunta que, ¿dónde estás tú? Y como oyó la voz de Dios, pues tuvo, ¿verdad? Yo creo que temor, porque era una voz única, inconfundible. Y entonces dice que se le atoró, ¿verdad? Ese fruto a Adán se le atoró aquí en la garganta. Por eso es que a los hombres les dice, ¿no? Que tienen aquí su manzana, pero no sabemos si era manzana. Pero, a ver, tóquense los hombres, a ver si traen de veras ese huesito. Ahora las mujeres toquen, a ver si las mujeres tenemos. No, no tenemos. Entonces, no sé si es verdad o no, pero la cosa es de que nada más los hombres tienen ese huesito salido, ¿verdad? Y a algunos se les nota más, ¿verdad? Que a otros. A los que están flaquitos se les nota mucho y a los que no, ¿verdad? Se les nota menos. Así que entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿A quién le dijo esto? ¿A Eva o a Adán? Adán. Entonces Dios lo hace primero, ¿verdad? Lo forma, lo crea primero a Adán y después a la mujer. Y cuando Dios sabía que la primera que había caído, ¿verdad? En desobediencia y en pecado era Eva. Sin embargo, va con el varón y es a él al que le pregunta, porque a él lo dejó como cabeza, lo dejó como sacerdote. Así que a él es al que le pide las cuentas. Y le quiere decir, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y quiere decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? ¿Verdad? Las indicaciones que yo te di. Entonces está hablando con él y sabemos, ¿verdad? Que él dice, es que la mujer, ay, yo caí en pecado y en desobediencia por la güera que me diste, o la morena, no sabemos cómo era. Eva, ¿verdad? Pero es que yo no quería, de verdad, pero esa mujer me hubieras dado otra, pero mira, esta fue la que me hizo caer. Y entonces echa la culpa a la mujer. Y muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, le andamos echando la culpa a otros o nos queremos justificar. Es que hice esto porque, ¿verdad? Sin reconocer, ¿verdad? Yo originé todo esto. Así que podemos ver entonces, ¿verdad? Cómo él le echa la culpa a Eva. ¿Y Eva a quién? A la serpiente. ¿Y la serpiente a quién? A nadie, porque ya no había nadie después de atrás de la serpiente. Así que entonces nos justificamos, ¿verdad? Y viene entonces la separación entre Dios y el hombre. Viene la muerte espiritual. Porque les dijo el Señor, el día que comáis de este fruto, verá, vas a morir espiritualmente. Bueno, también después murieron físicamente. Así que Dios maldijo la tierra por causa de Adán, porque ellos tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Y tuvieron entonces ya que, ¿verdad?, venir a la tierra, pero como ellos venían en pecado, al estar ellos en la tierra, entonces maldijeron la tierra por el pecado que ellos tenían, por la esencia que ellos tenían. Así que Adán, lástima que desaprovechó todo lo que tenía allí en el huerto, porque a la hora que quería, ¿verdad?, los dos podían comer de todo y tenían un ambiente tan hermoso en ese huerto,
pero lamentablemente después todo lo perdieron y ahora tenía Adán que trabajar, ¿verdad? Para poder comer. Y Dios le dijo a Eva, ahora vas a dar a luz, pero con dolores de parto. Y hasta el día de hoy esa sentencia sigue, porque cuando vamos a dar a luz, aunque nos pongan el bloqueo y la anestesia, de todas maneras duele mucho, hermanos, papás, duele muchísimo. Y aunque sea cesárea, también duele, ¿verdad? Dice, no, yo cesárea, no quiero pasar por el dolor de parto. Pero déjenme decirles que al otro día que les dice el doctor a las que dan a luz por cesárea, ya levántese, váyase a bañar, a la hora que se pare, ¡oh! Porque mis hijas tuvieron a sus bebés por cesárea y dicen, mamá, siento que se me van a salir los intestinos por aquí, el hígado y todo lo que tengo adentro. No, no te pasa nada, ya te cosieron. No, mamá, pero es que se siente bien feo, porque siento cómo está bajando, ¿verdad? Se están acomodando acá los órganos. De todas maneras duele. Así que esa es una sentencia que hasta el día de hoy, ¿verdad?, sigue vigente. Por la culpa de Eva, ahora tenemos que, ¿verdad?, dar a luz con dolor. Así que entonces, Dios siempre ha puesto gobernantes, ¿verdad?, sobre la tierra, en las naciones, en las familias, ¿verdad? Pero nuestra máxima autoridad, no sé quién gobierne tu vida o a quién tienes como autoridad arriba de ti, si es tu esposo, tu papá, ¿verdad? O en el trabajo, tu jefe, tu jefa, tus maestros en la escuela, pero nuestra máxima autoridad es nuestro Dios, porque Él es el supremo comandante y gobernante de toda la creación y de nosotros también. Así que si hay un buen gobierno en la familia va a ser saludable y va a estar bien, ¿verdad? Va a haber disciplina, orden. Pero si hay un mal gobierno o no hay gobernante en una familia, entonces va a haber una destrucción, va a haber crisis, va a haber un desorden en esa familia. Y si no hay un gobernante hombre, varón, que así lo estableció Dios, pues entonces tal vez se divorciaron o tal vez murió, queda a cargo la mujer. Dios le da también autoridad a la mujer cuando no hay, ¿verdad?, un varón. Así que conforme al orden de Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos que ver cómo Dios pone ese responsable en esa familia y cómo los que estamos debajo de ese responsable tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a someternos, tenemos que aprender a obedecer y a veces no nos gusta y estamos en desacuerdos. Así que entonces Dios bendice, ¿verdad?, el hogar donde hay un gobernante, donde hay un sacerdote, ¿verdad? Conforme a sus ordenanzas, Él lo pone. En Efesios 3, 14 y 15, la familia, ¿verdad?, Dios la nombra. Anote esa escritura, no vamos a ir a ella, pero Dios nombra la palabra familia para que vivan en armonía con su espíritu, con su amor, con el espíritu de Dios y con el amor de Dios. Y Dios dice en Isaías 44:3, esta es una escritura con promesa. Anótela bien y si no trae su Biblia, llegando a casa, por favor léala. Dios quiere derramar agua sobre el sequedal, sobre lo que está seco, destruido, derribado, sin esperanza. Dios quiere derramar vida. Dios quiere derramar de su espíritu. Estamos a tiempo de salvar la familia. Isaías 44:3 y 4. Dios quiere derramar de su espíritu, de su presencia sobre el varón, sobre la esposa, sobre los hijos, nietos y bisnietos, porque habla, yo derramaré de mi espíritu sobre tus renuevos, sobre tus generaciones. Pero ¿cómo va a ser esto si no invocamos el nombre de Dios? Si no invitamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que more en nuestros corazones, que more en nuestras familias, en nuestra casa. A veces parece que el que domina ahí y el que mora ahí es Satanás con todos sus demonios. Y por eso tantos pleitos
en el matrimonio tantos pleitos con los hijos, porque no es Dios el que está morando. Así que el padre es sacerdote, es el encargado de instruir y guiar a la familia en el camino de Dios. ¿Quién es el encargado? El varón. Pues si no está el varón, ahí está la mujer. La herencia de la fe es la mejor y más segura de las herencias para tus hijos. No es el dinero. No le dejes cuentas o montones, cajas ahí de dinero, ¿verdad? Sino porque ese se va a acabar. Y acuérdate cuando el padre, ¿verdad?, que tenía 2 hijos y el menor le pidió su herencia en vida, que era una ofensa en ese tiempo para el padre, porque estaba diciendo, ya muérete para que me des mi dinero, eso significa. Pero le pidió su herencia al hijo menor, tenía 2 hijos, el hijo menor le dice, dame lo que me pertenece, lo que me corresponde, se lo dio el padre. ¿Y qué pasó con este hijo? Dice que se fue al mundo, ¿verdad?, a mal gastarlo. Cuando ya quedó en la ruina, después de lo gastó con sus cuates, en alcohol, en drogas, no sé, ¿verdad?, y con mujeres, dice que tuvo que ir a un lugar donde había un criadero ahí de cerdos, pero le tenían prohibido aún comer y él tenía hambre, ¿verdad?, y tenía prohibido comer las algarrobas, que era el alimento para los cerdos, ni eso podía comer. O sea, imagínense en qué condición estaba, imagínense a lo que olía. Y sin embargo, ¿verdad?, el padre siempre lo estuvo esperando, siempre estuvo atento a ver a qué hora regresaba, ¿verdad?, su hijo. Y así también nosotros, ¿verdad?, siempre cuando tenemos dinero en las manos sabemos que se va rapidísimo. A veces las que somos amas de casa o que llevamos el gasto decimos, ay, pero si tenía un billete de 500, 2 cositas ya se me acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo, es importante, pero no lo es todo. Así que no le dejes de herencia dinero a tus hijos, ni propiedades, porque luego se andan peleando, ¿verdad?, por las casas. No, que me dejó a mí, no, que a ti, que no, que la mitad, y bueno, unos pleitos tremendos, ¿verdad? Cuentas bancarias, o a veces queremos cubrir, ¿verdad?, el amor o el tiempo que debemos dedicar a nuestros hijos, lo que debemos cubrir, ¿verdad?, o suplir mandándolos a nuestros hijos a las mejores escuelas. No sé cuál es la mejor escuela aquí en Veracruz, pero seguramente hay muy buenas escuelas, muy buenas universidades. Entonces, como no tengo tiempo para mi hijo, no le puedo dar cariño, amor, pero lo voy a mandar a la mejor escuela. Eso no es lo que necesita tu hijo, no es lo mejor. A veces le compran a los hijos los tenis de marca. No sé ahorita cuál es la marca más nice, ¿verdad? Pero no sé si es Adidas o no sé qué marca. Sí, sí, hijo, pues no puedo estar contigo, pero te voy a comprar todos los tenis que quieras y de esta marca, porque queremos, ¿verdad?, suplir una necesidad que tiene tu hijo, ropa de marca o paseos. Sí, hijo, vámonos, ¿verdad? Vámonos a Europa y creen que con eso van a suplir. Pero tu hijo, tus hijos, tus hijas, lo que necesitan es tu amor, tu tiempo, tu cariño, que tú les pongas atención. Por eso es que ahora vemos muchos chavitos, chavitas, adolescentes, es más, me atrevo a decir preadolescentes, niños de 7, 8 años, ya están, allá en México le llaman el activo o la mona, porque lo traen aquí, pero ya chiquitillos ya lo empiezan a inhalar. Cuando yo estaba trabajando en una de las escuelas que Dios me permitió trabajar ahí, llegaban los hermanitos de mis alumnos que tenían 4 o 5 años en jardín de niños, pero llegaban sus hermanitos a veces, hola, ¿cómo está, Miss? Digo, hola, ¿qué pasó? Pero ya llegaban aquí con el activo. Vengo por mi hermanito, vengo por mi brother. Y yo le digo, sí, pero no te lo puedo entregar a ti porque tiene que venir tu mamá. No, es que está bien ocupada. ¿Ustedes creen que le iba a entregar al chiquito, a un niño así? Y ahí en Xochimilco me di cuenta
que antes Xochimilco era una población muy reservada, donde todavía la familia estaba integrada. Pero ahora con esto de las drogas, las adicciones, el alcohol, la cerveza, todo esto de verdad está transformado Xochimilco. Hay mucha violencia, era un lugar como seguro, pero ahora está tremendo Xochimilco. Bueno, como casi todo el Distrito Federal. Pero no se desanimen, pueden ir al DF, allá los esperamos. Así que entonces vamos a leer Deuteronomio 6. Esa es la mejor herencia. Deuteronomio 6, por favor. Vamos ahí, versículo 4 al 9. Si alguien lo tiene, por favor, lo podemos. ¿Está ahí? No, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aquí dice, oye Israel, ahí pon tu nombre. Si tú eres el varón, el papá de casa, y si tú eres, ¿verdad? Como mujer, eres la que estás al frente, pon ahí tu nombre. Oye, y ponen su nombre. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la mejor herencia. Enseñar la palabra de Dios, enseñar los mandamientos, vivirlos y ser ejemplo para nuestros hijos. Esta es la mejor herencia que puedes dejar a tu familia. Así que lamentablemente tenemos, ¿verdad? Un ejemplo, dos ejemplos de padres que no asumieron su responsabilidad, que descuidaron a sus hijos, ¿verdad? Y que hubo tantas consecuencias por no ejercer su papel como padres. Uno es David. ¿Cuántos han oído hablar del rey David? Duró 40 años gobernando y dice que no ha habido rey más grande como David, ¿verdad? Y él dice que fue llamado conforme al corazón de Dios. Entonces, excelente rey, como no ha tenido, ¿verdad? No, como no hubo otro rey como él en la tierra, pero tuvo una pequeña falla. Muy, 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 muy notable esa falla. Como padre, nunca estuvo atendiendo a sus hijos, descuidó a sus hijos. Él pecó, ¿verdad? Y Dios le dio una sentencia que la espada no se apartaría cuando pecó con Betsabé. Y entonces le dijo, la espada a partir de hoy no se apartará de tu casa. Y vinieron maldiciones, ¿verdad? Matándose entre ellos, acostándose ellos con las mujeres de unos de los otros y acostándose con las mujeres de David, su padre, y a la vista del rey. O sea, unas consecuencias tremendas por el pecado cometido por David. Pero como padre falló, porque hubo problemas entre ellos, pero él nunca acudió a ver, hijo, ¿qué está pasando? Porque al parecer la Biblia nos enseña cómo ellos, cada uno tenía su casa. No vivían con David. Entonces, cuando él se enteraba de problemas, ya había pasado, pero nunca fue a resolver, a atender esos problemas, porque nunca educó a sus hijos. Y eso es lo que está pasando ahora. Podemos decir, es que yo trabajo, es que no tengo tiempo. Mira, no es responsabilidad de la abuelita cuidar de tus hijos, del abuelo, de la comadre, de la madrina. No es responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Tú engendraste a esos hijos, tú tienes que velar por ellos. Es diferente cuando nos echan la mano. Mi mami a veces me echaba la mano y que teníamos que viajar, ¿verdad? Y mamá, ¿se puede quedar con los niños? Hija. Pero no, eso es diferente a dejarle toda la responsabilidad de la educación y la formación, ¿verdad? De tus hijos. Es tuya.
Y la educación y la formación y la guianza se da en casa. No esperar a que se la den en la escuela los maestros o sus amigos. Y no esperar a que, al cabo ya en la iglesia les enseñan. Es tu responsabilidad. Y es en casa donde se educan a los hijos. Porque si no los educas tú, mira, el mundo te los va a educar. El ambiente que los rodea, los cuates, los amigos, te los van a, bueno, no a educar, a mal educar. Entonces, es tu responsabilidad. Así que David, excelente rey, pero un padre fracasado. Otro ejemplo que tenemos, ¿verdad?, es con el sacerdote Elí. Muy buen sacerdote, obediente a Dios, ¿verdad? Pero sus hijos desbalagados, descarriados, de tal manera que tenían mujeres y relaciones, ¿verdad?, ahí en el templo, donde se ofrecían sacrificios a Dios, ahí también ellos, comiendo del pan que no deberían y teniendo a sus mujeres. Y él lo sabía porque le llegaba a sus oídos, ¿verdad?, todo lo que hacían sus hijos, que estaban fuera, ¿verdad?, del orden de Dios, y le llegaban, ¿verdad?, le decían, mira tus hijos esto, pero nunca fue a reprenderlos, nunca los corrigió, ¿verdad?, porque él estaba muy ocupado en las cosas de Dios y no tuvo tiempo, ¿verdad?, para ver a sus hijos. Así que es un ejemplo, ¿verdad?, que damos de aquellos padres que a veces están muy afanados en su trabajo, ¿verdad?, en sus cosas, y no ponen sus ojos también en sus hijos. Piensan que eso no es importante, que solamente el trabajo o el ganar dinero es lo más importante, pero sí pueden pasar tiempo con sus cuates, con otras personas, pero no tienen tiempo para sus hijos. Muchos hijos han sido heridos, lastimados, ¿verdad?, por sus padres por falta de tiempo, y es por eso, ¿verdad?, que acuden a las drogas para llenar ese vacío. En la iglesia trabajamos, allá tenemos centros de rehabilitación. Ahorita ya por las nuevas leyes que están poniendo y reglamentos, el gobierno, ¿verdad?, las instituciones que trabajan con varones que tienen problemas de las adicciones, ahorita ya no podemos tener menores de edad, pero en algún tiempo tuvimos menores de edad. Y la mayoría de estos jóvenes adolescentes decían, es que algunos vivían en el Pedregal, en Coyoacán, que son zonas muy, ¿verdad?, de un nivel muy alto. Y decían, es que yo tengo todo. Tenían chofer, carros, todo. Pero decía, lo que yo anhelaba más de mi papá era un beso, una caricia, un abrazo. Un papá que me diera tiempo, que me escuchara de las cosas que yo también, ¿verdad?, tenía que contarle, quería contarle de mis amigos, de la escuela, pero nunca había tiempo. Y decían, ¿pero qué te falta? Te estamos dando lo mejor, estamos trabajando, ¿verdad?, por ti, para que tengas una buena escuela. Pero él no quería eso, quería el amor, la atención y el tiempo de sus papás. Y por eso muchos jóvenes, ¿verdad?, se van a la calle. Nosotros mismos los orillamos cuando no les damos instrucción, cuando no les damos educación, cuando no les damos de nuestro tiempo. México era modelo, ¿verdad?, de unidad, de convivencia en la familia hace muchos años. Y ahora México está entre los países, ¿verdad?, más de los primeros lugares en donde hay violencia, en donde hay familias desintegradas, y decimos, es que no hay tiempo, no me puedo reunir, tengo compromisos. Ahora los horarios de trabajo antes eran de 8 horas más o menos. Bueno, de educadoras son 6 horas, ¿verdad?, de maestras son 6 horas. Pero ahora han aumentado, si se dan cuenta, ahora los trabajos son de 12 horas y más, si quieres, y si no, ¿verdad?, deja el trabajo y vendrá otro a ocuparlo. Ya no hay tiempo. Muchos papás salen de su casa, ¿verdad?, a las 5 o 6 de la mañana, esos son los horarios de allá de la Ciudad de México, regresan 10, 11 de la noche, dejan a sus hijos en pijama
y encuentran a sus hijos en pijama porque no tienen tiempo. Y a veces la mamá trabaja. Respeto mucho, ¿verdad?, a las mamás, a las mujeres que trabajan, porque a veces hay necesidad para trabajar. Pero entonces, si papá trabaja, mamá trabaja, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? ¿Quién los va a instruir? A veces ni siquiera tienen comida, ¿verdad?, para los hijos. Ay, te doy 50 pesos, 100 pesos, y ahí andan los hijos comprándose unas donas, un gansito, unas papitas y una Coca-Cola, porque a veces no hay quien les dé de comer. A veces no hay un tiempo en donde se reúna la familia, porque tenemos tantos compromisos, tenemos tanto trabajo que no hay tiempo para que convivan, ya sea en la cena o en la comida, o aunque sea el fin de semana. Un día, sábado, domingo, no hay tiempo. Y es por eso que vemos, ¿verdad?, familias desintegradas. Papás, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos, con tus hijas? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a tomar un helado? Aquí tiene unas nieves del güero, tan ricas ahí. Y tienen tantos lugares, parques, la playa. Tómense tiempo para ir con sus hijos ahí. Platiquen con ellos. Tomen un helado. Para que entonces pueda haber temas de qué hablar. Ellos tienen tantas cosas que decirnos y a nosotros nos parece a veces aburrido escuchar. Papá, fíjate que en la escuela una amiguita, sí, ¿qué más? Bueno, ya, cállate porque ya me voy. Y entonces ellos, ¿a quién le voy a platicar todo esto? Entonces buscan una amiguita, un amiguito de su edad que está viviendo lo mismo y que entonces son los que les dan consejo. ¿Qué consejo le puede dar a tu hijo, a tu hija, a tus hijos? Un joven que está en la misma situación, ¿verdad? O que tiene la misma edad y pasa por las mismas inquietudes. Así que entonces los padres son los encargados de la educación de los hijos. El hogar es donde se educa, no en la escuela, no en la iglesia, no los abuelos. Es en el hogar y son los padres los encargados de esta tarea que Dios ordenó. Vamos a ponernos de pies. Dios quiere familias completas que le conozcan, que le adoren, que le alaben y le sirvan. Por eso este tema que tienen los pastores, ¿verdad?, sus pastores para la iglesia para este año, ¿cómo se llama? Anunciar el evangelio es tarea de todos. Educar a tus hijos es tarea tuya. Y también de presentarles a Jesús, para que ellos conozcan a temprana edad a Jesús y sean apartados a tiempo, ¿verdad?, de todo lo que el mundo les ofrece. Desde Adán hasta el día de hoy, Dios ha puesto al hombre como cabeza, como sacerdote de la familia. Si no está entonces papá por alguna razón, ahí está mamá. Y Dios también respalda, ¿verdad?, tu autoridad, tu posición. Por eso es que cada día hay más familias disfuncionales, divorcios, jóvenes en adicciones, robando. Hace unos 20 años tuvimos una casa para niños en condición de calle. Tal vez llegamos a tener unos 700 niños, pero en la casa solamente cabían 35, así que fue en diferentes tiempos que más o menos pudimos atender a estos niños. Pero la mayoría de los niños, que eran entre 9 y 13 años, no admitimos más grandes porque ya eran diferentes, pero la mayoría nos platicaban que sí tenían una familia, que sí tenían papá o mamá o un padrastro, pero que habían salido de su casa porque querían huir del maltrato, de violencia y de muchas cosas, y por eso es que buscaban la calle. Y todo lo que pasaba en estos chiquitos era tremendo. Muchos de ellos también salieron porque recibían violencia sexual, abusos,
violencia psicológica, violencia emocional. Imagínense todos los casos que tuvimos y cada historia era real. Nos llegaron 2 chiquitos, uno de ellos no quería, ¿verdad?, quitar su ropa para meterse a bañar y les teníamos que tomar una foto porque trabajábamos con la Procuraduría, con el DIF, con Salubridad, con varias instituciones teníamos que trabajar para que hubiera orden y una vigilancia, ¿verdad?, de que se le estaba atendiendo bien ahí a los niños. Pero llegó un chiquito, ¿verdad?, que no quería quitarse su playerita. Y yo le digo, ¿qué pasa? Porque, sí, mami, es que mira, cuando se quita su playerita y me enseña, tenía una plancha marcada a la altura de su pancita, de su vientre. Cuando yo veo eso, como mamá, ¿verdad?, me dolió tanto como ser humano, pues no se diga como cristiana. Otro chiquito, como de 11 años, ¿verdad?, no quería meterse a bañar, no quería dormir con los demás niños. Yo pregunto por qué. Dice, es que tengo miedo que me vayan a hacer lo mismo que mi padrastro. ¿Qué te hizo? Y me enseña, nunca me enseñó solito, sino siempre estaban ahí los psicólogos, estaban, ¿verdad?, hermanos que nos ayudaban a atender a los niños. Y me enseña, como no se dejó violar por el padrastro le cortó el prepucio, un pedacito de su prepucio. Y entonces digo, ¿qué le decía al niño? Y ya lloraba yo, me decía, no llores, mami, ya no me duele. Pero en ese tiempo sí, o sea, cada historia, porque buscan los niños huir, ¿verdad?, de lo que se vive en casa. A veces son puros pleitos, gritos, maldiciones, ofensas para los niños. Eres un tonto, un tarado, y todo lo demás. A veces tienen los papás el lenguaje que nos decía el pastor Dani, que un lenguaje que se usa mucho en Alvarado. Entonces, ahí a veces ese lenguaje está ahí en casa, ofensivo, que hiere, que lastima. Y nuestros hijos tienen que buscar salidas, y son puertas falsas, momentáneas, que no resuelve, ¿verdad?, su necesidad ni su problemática. Las cárceles están llenas, no caben. Y cuando están ahí, los que están internos salen peor cuando salen. Peor. Porque salen con coraje, con, ¿verdad?, odio, con rencor por todo lo que ahí se vive. Dicen que las cárceles, por lo menos en México, son como sucursales del infierno por todo lo que ahí se vive. Y salen con sus corazones destrozados y con deseos de venganza. La única manera de salvar e integrar la familia para que funcione y cumpla con el propósito de Dios es volver a Dios. Tomar tiempo y hablar, ¿verdad?, con nuestros hijos, comunicarnos con ellos, atender sus asuntos. Dios quiere familias que le conozcan, que le adoren, que le den gloria, alabanza y gratitud. No sé cuántos vieron la película Reto de Valientes. Levanten su mano. Si no la han visto, vuélvanla a ver. Es una enseñanza que nos dan ahí buenísima acerca de la responsabilidad y el compromiso de los papás y la importancia de atender la familia. Véanla, por favor. Otra película, ¿verdad?, que nos puede ayudar como parejas, como matrimonio, es A Prueba de Fuego, Cuarto de Guerra. Y hay una porción en la película de Reto de Valientes casi al final, ¿verdad?, en donde se llama Resolución. Y uno de estos papás, él empieza a decir: prometo trabajar con diligencia y proveer para los necesitados de mi familia, con responsabilidad, con compromiso y amor. Esto se llama resolución. Creo que hasta lo pusieron en un cuadro. Véanla para ver si es cierto o no. Voy a llamar a todas las familias que estén aquí
Y si no están tus hijos o tu esposo, de todas maneras pasa. Tú eres parte de una familia. Voy a pedir que pasen aquí al frente, por favor, todas las familias que están aquí, y los pastores nos van a ayudar a orar por ustedes. Mientras, jóvenes, pueden tocar algo, ¿verdad? Que vaya. Y así como este papá, ¿verdad? Que se comprometió a trabajar, a atender a su familia, a proveer, es hoy una oportunidad que Dios nos está dando. Y si tú no quieres pasar ahí en tu lugar donde estás, levanta tus manos, pero levanta tu voz.